Y así como el tema de salud es preocupante, también el tema educación, el tema educativo es muy preocupante en nuestro país porque precisamente la pérdida de aprendizaje que trajo consigo la pandemia de la COVID-19 en alumnos, sobre todo en el nivel básico, pone en riesgo a esa generación y su futuro académico, pues podrían rechazar carreras técnicas o de ingenierías que involucren las matemáticas, disciplina donde existe la mayor afectación en conocimientos, así lo advirtió la empresa japonesa de educación Kumon. De acuerdo con pruebas de diagnóstico aplicadas en Panamá y en los otros países de Centroamérica, la emergencia sanitaria de los últimos 2 años refleja que se agudizó el bajo dominio de la disciplina matemática entre 2 y 3 ciclos. Según el Ministerio de Educación, durante el primer trimestre escolar del año 2022, los estudiantes en escuelas oficiales del país presentaron mayores deficiencias en materias como matemática, español e inglés. Tema de salud, tema educativo, preocupación de la población panameña y también de los diferentes gremios a nivel nacional, sobre todo por esto que mencionan. E incluso se habló que hay niños que entraron este año, después de 2 años de pandemia, de no dar clases presenciales, de estar dando clases virtuales. Llegaron a 2º grado sin saber leer ni escribir ni siquiera su nombre. Sí, que y esto a raíz de todo lo que ocurrió. Exacto. De hecho, en datos estadísticos por acá indican que matemática representa la mayor dificultad para alumnos, en donde el 21%, escucha esto, de los nivel media obtuvo notas bajas, mientras que para premedia un 19% no aprobó la asignatura y en primaria fue un 7%. O sea, estamos hablando de estos índices, pues obviamente altos y que sí preocupan, que sí nos damos cuenta que hubo un déficit y que hubo algo que causó en esta pandemia que de verdad restó este nivel. Quizás pudo también haber sido parte de la desconcentración, pues la falta de concentración que muchas veces se da cuando uno va a los niveles escolares. Hay personas, y comentábamos hace muchísimo tiempo, que sí logran concentrarse en su hogar, pero otros no tienen esa facilidad, quizás por el ambiente en el que se encuentran con sus familiares y demás, y esto puede haber influido muchísimo en su aprendizaje. En lo que tú señalas, Yami, y lo que apunta Sara, no es buscarle una excusa, pues que estos niños pues hayan llegado ahora, que se ha retornado a la presencialidad, que esa falta sea producto de muchas circunstancias. Bien apuntó Sara algunos puntos, pero es que también Panamá llegó en medio de la pandemia a adecuar un sistema que no era conocido y válido aquí en Panamá, y pues se tuvo que poner bajo la marcha, tras lo que sucedía tanto nacional y mundialmente, buscar una alternativa y poder llevarle esa educación a los niños de forma virtual. Llegar a padres de familia que no tenían un computador o no tenían una buena fuente de servicios data para poder sostener esas clases con los niños en medio de la pandemia, fue también paso, o sea, a medida que iba pasando los meses, muchas cosas se fueron ajustando y es sin duda alguna, así como se estableció el teletrabajo, creo que la educación virtual se fortaleció, pero también sufrió sus modificaciones en medio de la pandemia. El producto que vemos muchos niños que ahora papás han tenido que duplicar los esfuerzos y tratar de nivelarlos con clases extracurriculares para apoyarlos en algunas materias, pues que sin duda alguna el niño no pudo captar o no se pudo absorber la información tal cual antes se hacía dentro de un aula. Chicas, incluso se habla de la prueba PISA. Yo estoy segura que muchos han escuchado acerca de esta prueba PISA y Panamá actualmente está por debajo de la media regular y es una situación que constantemente preocupa también tanto a los gremios y también a los padres de familia e incluso pues el propio rector de la Universidad de Panamá, el doctor Flores, habló hace poco en una entrevista a Next Noticias acerca de la preparación de los estudiantes, porque los estudiantes están llegando a primer ingreso de la Universidad de Panamá sin esos conocimientos importantes o básicos que debería tener un estudiante que pasa del colegio a tener entonces una vida universitaria. Sí, de hecho se indica que el país de hecho desmejoró desde el 2013, imagínense todo lo que había sucedido, y es que pues se indica, como bien tú mencionaste, no es algo nuevo, no es algo de ahora. A través de las pruebas que se han hecho a nivel nacional e internacional, pues sí han demostrado que en verdad hay un vacío en el dominio de las matemáticas, del inglés, y que esto, claro que preocupa a los padres de familia, quizás también a los profesores, pero bueno, se hace el esfuerzo también hasta de pagar profesores extras fuera del aula también, y cosas que se hacen pues para lograr que tus estudiantes o que tus hijos
cumplan y puedan salir adelante, pero de verdad preocupa. Hay algo, hay que ajustar algo de alguna manera para que el aprendizaje pues, pueda cambiar luego este golpe de la pandemia que no ha sido fácil. Me imagino expertos en educación pudieran estar ya haciendo proyecciones por lo que ha pasado en este tiempo de pandemia y más que nada por lo que arrojan estos tipos de pruebas. Si habrá en algún momento algún espacio, un bache dentro de nuestras generaciones que va a haber mucho menos ingenieros, arquitectos, o sea, ciencias que están muy ligadas al tema de matemáticas, y que ahí hubo un déficit. Podría estar proyectado de esa manera. Matemáticas y español son las principales deficiencias. Imagínese inglés, que inglés en las escuelas públicas, en las escuelas oficiales, no es muy bueno el inglés que digamos. Hay que apuntar a la realidad. Sí. El inglés es demasiado básico e incluso hasta ahora son escuelas públicas que las están convirtiendo en escuelas bilingües. Si ya desde los horarios, ahí vamos a decir como están comprometidos tanto las escuelas privadas como las escuelas públicas. Una escuela pública hace un promedio y podría estar hablando de 5 horas y medias de clases, por el resto de otras cosas que tengas que pues hacer entre medios, pero las escuelas privadas sí te llevan un poquito más extenso el horario, entre unas 7 horas. Entonces ahí ya desde ese pequeño aspecto ya se está viendo alguna diferencia entre el sector público y privado. Claro, una desventaja que es una desventaja bastante latente y que preocupa a la población en general. Bueno, así están las cosas. Mejore.